tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Unidiversidad Noticias. Día viernes, ya finalizando la semana, pero con mucho contenido para compartir con ustedes hasta la hora 22, como todos los días, aquí en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, en vivo por el canal 30 de la televisión digital abierta y hacia todo el mundo vía internet en www.unidiversidad.com.ar. Muchos entrevistados, muchos temas de coyuntura de cara a lo que es este fin de semana y también haciendo un repaso de los temas más importantes de la coyuntura local que tenemos para brindarles. Arrancamos rápido porque realmente hay mucho, con títulos importantes en este inicio del día viernes 31 de marzo, último día del mes de marzo. Ya entramos en abril de este año 2017. Títulos, comenzamos. Próbolo ordena la captura de una monja. La justicia libró una orden de detención sobre la monja Kosaka Kumiko, acusada de encubrir a los curas pederastas del Instituto Próbolo. Según el testimonio de algunas de las víctimas, la religiosa los sometía a castigos físicos y colaboraba para que los sacerdotes cometieran los abusos sexuales a los estudiantes. La orden de detención contra la religiosa de origen japonés se conoció hoy y fue confirmado desde la oficina de prensa del Poder Judicial de Mendoza. Desde el mismo lugar detallaron que la mujer está imputada por el posible delito de participación primaria en abuso sexual agravado. Tras el aumento, un legislador cobra 80.000 pesos de bolsillo en Mendoza. Noelia Barbeito, senadora provincial del FIT, publicó en la mañana de hoy una foto del recibo de sueldo que recibieron este mes los legisladores. Además, lo comparó con lo que percibían en diciembre del año 2015, subrayando que en 18 meses de gobierno de Alfredo Cornejo, el sueldo de los legisladores aumentó un 63%. Hoy se concretó el 10% del aumento del 17 para este año, el 7 restante se hará efectivo en el mes de julio. El Mercosur se reunirá de urgencia este sábado por la crisis de Venezuela. La Cancillería de Argentina informó que ante la grave situación institucional en Venezuela, los estados partes del Tratado de Asunción han resuelto convocar una urgente reunión de cancilleres mañana para analizar posibles vías de solución. La crisis venezolana se agravó el día miércoles de esta semana cuando el Tribunal Supremo de Justicia decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, debido a la persistencia del desacato, según dice textual la sentencia, un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias. Inmediatamente nos vamos a meter de lleno con este tema, el último que proponíamos en los títulos al inicio de Unidiversidad Noticias, la situación en Venezuela. Antes de dar paso y presentación a nuestro invitado del día de la fecha, quiero dar cita a uno de los testimonios más importantes, según nuestra lectura, que se conocieron hoy en los medios de comunicación sobre la situación en Venezuela. Estamos hablando de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció este viernes 31 de marzo sorpresivamente una ruptura del orden constitucional en su país tras fallos del máximo tribunal, que asumió las funciones del Parlamento y que retiró la inmunidad a los diputados, recordemos el contexto, de mayoría opositora al gobierno que conduce Nicolás Maduro. Tengo el gusto de presentar, ya ha estado varias veces aquí en Unidiversidad Noticias y lo presento nuevamente, un gran gusto. El doctor Christian Buchrucker, él es analista internacional, siempre lo citamos para debatir sobre temas similares al que vamos a tratar hoy. Doctor Buchrucker, buenas noches, un gusto tenerlo. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Por y favor. para mí también es un gusto estar acá. Absolutamente, muchísimas gracias. Vamos de lo general a lo particular. Su mirada, su análisis de esta decisión del Tribunal Supremo que ha llevado a este debate y a esta crisis que está viviendo Venezuela. Bueno, en realidad sucede lo siguiente. Lo que acaba de suceder es la culminación de un conflicto que existe entre el Poder Legislativo y la Suprema Corte desde hace un año. No es algo que, no es una tormenta que venga salida de un cielo azul, ¿no? El cielo ya venía encapotado hacía rato. Eso hay que verlo, hay una historia detrás de esto de continuos choques y enfrentamientos entre el gobierno del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente,
y el poder legislativo, y bueno, ya en eso ha quedado involucrada la Suprema Corte, que responde al presidente, como suele suceder en la mayoría de las Supremas Cortes de todo el mundo, dicho sea entre paréntesis. Porque una corte que esté en contra del presidente no es que sea imposible, pero es raro. Vamos a decir la verdad, es raro. Digo esto, que hay que destacarlo, porque es un poco nada más que un síntoma de un problema de fondo que tiene dos caras, o dos problemas que en este caso confluyen. En los sistemas en donde hay presidentes fuertes, que son todos los sistemas presidencialistas, todos, y al mismo tiempo elecciones parciales, normalmente cada 2 años. De mitad de tiempo se les dice también, claro, legislativas. Legislativas. Se plantea algo que en otros sistemas este tipo de conflicto no podría surgir. Me refiero a un sistema parlamentario. En los sistemas parlamentarios basta que el Poder Ejecutivo pierda un debate parlamentario o quede en minoría, vamos a hablar claro, quede en minoría en la Cámara, para que acto seguido haya que convocar a nuevas elecciones también para el Poder Ejecutivo. Que haya. Entonces, ¿qué ocurre? Por más que pueda haber elecciones cada 2 años o 4, lo que decían hacer, esta situación no se puede dar. En países como los nuestros, en América del Sur todos los países son presidencialistas y en el norte también. Estas situaciones pueden suceder. Un conflicto, como decimos, de poderes. Y la otra cosa que hay que decir es que cuando las constituciones, a diferencia de lo que puede creer la gente, no son unívocas, siempre tienen zonas grises y de ambigüedad. Entonces, el argumento de inconstitucionalidad es mucho más fácil de que no despierte choques tan intensos como aquí, porque de inconstitucional se acusan unos y otros. Es decir, ese argumento, cuando los partidos de un país tienen un espacio fuerte, sólido, de coincidencias, ahí en ese espacio está alojada la Constitución. Claro. Esta no es la situación de Venezuela. La Constitución es vista, y hay que decirlo, y sería engañarse, la oposición venezolana no reconoce, en realidad, la reconoce de dientes para afuera, pero no considera que esa sea la Constitución que ella querría. Claro. Entonces, el espacio necesario para que las dos fuerzas políticas, el país está muy polarizado, se encuentren, es poco menos que inexistente. No digo, algo hay, pero es muy frágil y muy pequeño. Puede ser una pregunta muy general, pero bueno, lo planteo para el debate, ¿no? En el medio queda la gente, ¿no? En la sociedad. No hay espacio de debate. El Poder Legislativo, según su mirada que tiene, siendo de mayoría opositora, no le dejaba avanzar algunas cuestiones al Ejecutivo. El Ejecutivo de esta manera toma las facultades a través de la justicia. Claro. No hay avances para mejoras sociales, ¿no? Y se ven disminuciones sociales en Venezuela hace varios años, ¿no? Por supuesto. Es cierto que en este tipo de crisis, los que pagan realmente, los verdaderos pagadores del costo, siempre es el ciudadano de a pie. Eso. Y por otro lado también hay que decir que, como en otras crisis de este tipo, sería ilusorio creer que el 100% de los venezolanos está embanderado con Maduro por un lado o con los dirigentes de la oposición por el otro. Hay muchas señales para indicar
que por lo menos un sector no pequeño de la sociedad está, como usted dice, en medio. Quizás comprendiendo algunos de los argumentos de un bando, pero tampoco dando por absurdos los del otro. ¿Y qué rol cumplen en este sentido las instituciones? Me pongo un poco en voz, o de lo que leo, de lo que argumenta la oposición, que tiene su fuerza solamente en el Parlamento. Ellos dicen esto. Y las demás instituciones cooptadas, según ellos, por el gobierno. Bueno, el único lugar de debate siempre o de cuando acción... uno no tiene poder en algún espacio, uno acusa al otro de cooptar. Por supuesto, es un argumento un poco, claro, un poco débil como tal. A ver, la oposición ha hecho, por ejemplo, una de las cosas inconvenientes que ha hecho, porque eso no lleva al diálogo, Claro. es apelar a las Fuerzas Armadas, Claro. que tomen carta en el asunto. Los antecedentes de este continente no son muy auspiciosos para introducir en una crisis política a las Fuerzas Armadas. De eso no hay buena experiencia. Por lo menos... Pertinente en el mes de la memoria, ¿no? Nosotros los argentinos sobre eso tenemos una historia que contar. Absolutamente. No somos ignorantes de qué es. Entonces yo eso a todos los actores de la crisis venezolana les aconsejaría directamente no hacer ese tipo de llamados. Claro. Porque los llamados razonables han surgido de voces también latinoamericanas, por ejemplo, un colega latinoamericano de Maduro, de Ecuador, que dice, pide negociaciones entre las partes. Porque en realidad el problema es de naturaleza básicamente política y solo tiene solución con la política. Absolutamente. No, tampoco hay que ser iluso y creer que puede venir, no se sabe quién, porque hay una cosa que tienen que tener claro. Un árbitro externo Internacional, claro. que sea confiable para los dos no existe. Cualquier árbitro internacional va a ser acusado por uno de los dos bandos, o en algunos casos hasta por los dos, de tener compromisos que no le permiten ser equidistantes. Y hablando del concepto de arbitraje, mañana se reúne la Argentina porque tiene por temporalidad la presidencia del Mercosur, la Argentina, la Cancillería Argentina, se reúnen mañana para empezar a delimitar vías de solución. ¿Qué poder tiene en este sentido el Mercosur, teniendo en cuenta que ya Venezuela no es parte, por algunas otras cuestiones se lo expulsó? Según su experiencia y su análisis... La voluntad de buscar vías de solución siempre es buena, o sea, debe ser reconocida, salvo pruebas en contrario. Partimos de la idea de buena intención. Y en términos realistas, o de posibilidades. De posibilidades reales. Claro. Me parece que de ninguna manera el Mercosur va a contribuir fuertemente a una solución. Gente más confiable que los que han convocado al Mercosur, y que me perdonen los que convocan, ustedes saben que ya de mediadores han ido, entre otros, enviados del Vaticano. Yo, más allá de si uno es católico o no, pero a nivel de confiabilidad para tratar en una disputa, y que me perdone nuestra actual canciller, a mí me resulta más confiable el Vaticano que no la canciller Malcorra. Claro. Perdóneme, no quiero que se enoje nadie, pero a ver... Doctor, finalizo pidiéndole un análisis de estos cruces que han habido entre oposición y oficialismo en Venezuela sobre autogolpe, golpe de Estado por un lado, porque los términos han sido casi los mismos de los dos bandos. Sí, claro. Se tiran con la misma artillería. ¿Qué mirada desde afuera podemos hacer de eso? Digamos que no es de extrañar que utilicen argumentos muy parecidos, porque ese tipo de argumentos son parte del lenguaje político contemporáneo aceptado, digamos. Aceptado. Hay otros
otra manera de tirarse uno contra otro que en otras épocas eran más comunes. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo era joven, lo más común, cuando había un conflicto parecido a este, en la vida pública, era que alguien acusase al otro bando de ser agente de la KGB, Claro. de la conspiración comunista mundial. Claro, eso, gracias a Dios, ha quedado desprestigiado. Claro. No es que no haya todavía gente que no le guste ese argumento. De hecho, hay gente que le gusta. Pero las buenas maneras, los buenos modales de mesa, han dictaminado, creo que con muy buen criterio, que ese tipo de acusaciones, que después no hay manera de probarlas y nunca se prueban, casi nunca se prueban, no hay que llevarlas al debate, porque de ahí no puede salir nada. Pero bueno, entonces las dos partes ahora, si bien están muy confrontadas, utilizan un lenguaje que para públicos y ciudadanías de nuestra época son más aceptables. Claro, claro. Doctor, ha sido un gusto. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana. Hacemos pausa, ya venimos con más.